Bienvenido a nuestro primer culto del año 2025 de domingo. Que usted está aquí hoy para nosotros es una bendición. Amén, poder tener este tiempo con ustedes y poder compartir esta experiencia de fe. Ahí donde está, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Voy a leerle el verso 14, del verso 14 al 16. Y luego también voy a ir a Juan capítulo 8, verso 12. Así que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 16. Y luego vamos a Juan 8, verso 12. Si se le hace fácil seguirnos en la pantalla, pues amén. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias Dios por su palabra. Pueden sentarse. Llevamos 15 semanas predicando bajo el tema la paradoja del poder. Y esto es una palabra y es un mensaje número uno, que era importante que lo predicara en el espacio de tiempo que lo estamos predicando. Usted dice: pastor, ¿por qué se dio 17 semanas para predicar este sermón? Número uno, porque yo sabía que las enseñanzas que íbamos a presentar iban a crear conflicto en la mente de muchos religiosos. Segundo, porque quería darme el tiempo de desarrollar el pensamiento que es el pensamiento, el mensaje de la gracia. Y por último, pues me tardé 23 años para poder predicarle este mensaje a ustedes, porque queríamos establecer primero unos fundamentos de quiénes somos como iglesia, cuál es el pensamiento bíblico, para que ahora cuando habláramos esto no me tiraran piedras. Esta serie, La paradoja del poder, hoy pues en particular voy a estar hablando bajo el tema boxeo de sombra, o más bien peleando con sombras. Muchas veces nosotros en la vida cristiana, Dios ha sido tan bueno con nosotros, nos ha visitado de tal manera, nos ha libertado, somos libres, tenemos todo lo que tenemos para poder servirle, y tenemos todo lo que necesitamos para tener éxito en la vida cristiana. Y en vez de vivir a la altura de esa verdad, vivimos atados. Vivimos atados porque vivimos atados a un pasado. Vivimos atados a pensamientos de los cuales ya Dios nos libertó. Vivimos atados a emociones que ya Dios hace tiempo sanó. Y vivimos atados a circunstancias de las cuales ya Dios nos libertó. Por ejemplo, algo tan sencillo. Nosotros creemos que en la cruz del Calvario Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y por qué entonces vivimos atados a un diagnóstico? ¿Por qué vivimos atados a un pensamiento que nos dice que estamos enfermos?
cuando fuimos y cuando nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes creen que nosotros, amén, al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador y ser nueva criatura, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros? Levanten la mano los que saben que la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo? ¿Ve lo que digo? Cuando el pensamiento de hoy es: ¿por qué estamos peleando con sombras? El camino de la gracia es difícil de aceptar para la mente religiosa porque va en contra del razonamiento humano. La Biblia afirma que nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los pensamientos y los caminos de Dios. Isaías 55. Si abordamos la vida de fe desde el razonamiento y la lógica humana, nos va a parecer absurda. Esta es una de las principales razones por la que la gracia es objeto de tanta crítica. Porque queremos juzgar el pensamiento o la enseñanza de la gracia desde el lugar de nuestros traumas, de nuestros complejos, de nuestras dudas, de nuestro razonamiento humano. Y cuando abordamos el Evangelio desde la perspectiva del razonamiento humano, no tiene sentido. Por eso es que la Biblia dice, como le leí, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí la porción bíblica donde Jesús dice: porque ligera es mi carga. Y yo decía: ¿está loco? ¿Cómo que ligera es su carga? La mente humana dice: ¿cómo podemos vencer el pecado a menos que hagamos algo? Sin embargo, Dios afirma que Él nos hará andar en sus caminos a través del poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, y por eso somos más que vencedores. Pero nuestra mente dice: no, eso no puede ser así de fácil. El razonamiento humano dice: si le dices a la gente que todo pecado ha sido eliminado y que ya no necesitamos enfocarnos en el pecado, entonces la gente, para nosotros, pecará libremente. Sin embargo, la Biblia enseña que nuestra nueva naturaleza desea la justicia más de lo que nuestra vieja naturaleza desea el pecado. Si nuestras mentes están en el Espíritu, el pecado ya no es una preocupación. Si usted ha nacido de nuevo y el poder de Dios reina en usted, y la obra del Espíritu Santo es la verdad que gobierna su vida, pues entonces todo aquello que te aleja de Dios y todo aquello que estorba la obra de Dios en ti ya no es un atractivo para ti. Lo principal en lo que debemos enfocarnos es en descansar en la gracia para que nuestra vida espiritual pueda crecer y comenzar a producir el fruto del Espíritu. Entonces, en vez de enfocarme en lo que yo puedo hacer, yo me enfoco en lo que Él está haciendo. En vez de preocuparme en lo que yo debo de hacer, yo me ocupo en lo que Él está haciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo me ocupo en lo que Él está haciendo, en lo que Él quiere hacer y la obra que Él hace, pues entonces, ¿sabe qué? Aquello que el diablo quiere operar en mí no cobra fuerza en mí, porque el poder de Dios opera en mí. Mire,
Quiero decirle esto, y si usted recibe algo, reciba esto. En Cristo el pecado no tiene poder. Repito, en Cristo el pecado no tiene poder. Sin embargo, estamos enseñándole a la gente a luchar contra la sombra de lo que ya pasó. Yo me crié en un tiempo de extremo legalismo. ¿Cuántos se criaron así? Donde todo era no, no, no. Y donde tú llegabas a la iglesia y lo primero que empezaban a hacer era enseñarte todas las cosas que no debías de hacer. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor. Porque aunque nos criamos en un tiempo de extremo legalismo, y mi pastor sí era legalista, pero él tenía algo que me bendijo a mí, bendecía a nuestra iglesia. Cuando alguien llegaba a la iglesia, el pastor le prohibía a todo el mundo decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. El pastor decía: deja que Cristo se apodere de ellos primero, y deja que la obra de Cristo opere en ellos. Y ellos, sin nadie tener que decirle qué hacer y no hacer, van a empezar a soltar ciertas cosas. Hoy, ¿sabes qué sucedía? Tú llegabas a la iglesia, se metía el Espíritu Santo dentro de ti y no tenían que decirte: tienes que recortarte, tienes que afeitarte, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. ¿Sabes por qué? Porque ya tú identificabas la obra de Dios en tu vida. Yo oro a Dios que volvamos a ese tiempo donde dejemos que el Espíritu Santo sea el que cambie las vidas, donde dejemos que sea el Espíritu Santo que opere en el corazón de los hombres. Pero muchas veces la forma común de pensar es la opuesta a la forma de Dios. Y esto no debería sorprendernos, ya que la mente natural no puede comprender las cosas de Dios. Porque solo Dios es el que entiende el Espíritu. Y lo que tiene sentido para el razonamiento humano no es la forma en que Dios ha diseñado el andar cristiano. Considere este pasaje, el que le leí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso la gente no puede dejar de lado las leyes, las reglas y las normas. Para la mente humana esto es una locura. ¿Cómo podemos esperar que alguien viva en justicia si eliminamos las reglas que la gente usa en un intento de luchar contra el pecado? ¿No hará eso que la gente peque más? ¿No hará eso que la gente peque más? La gente no puede dejar de pecar porque tú pones reglas delante de ellos. Sin embargo, la persona que comienza a experimentar su vida en Cristo comienza a desear las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu repelan los deseos de la carne. Así que no es quitar las reglas lo que hace que la gente desee el pecado. De hecho, es todo lo contrario. Centrarse en las reglas fortalece la carne, que crea el deseo de pecar. Mientras más reglas la gente tiene, más la gente desea lo prohibido. Dile a un niño que no toque algo. Dígale a un niño que no haga algo. Dígale a un adulto que no puede hacer algo. ¿Qué es lo que sucede? Es cuando más lo desea.
Y hay ejemplos de esto en todo nuestro alrededor. Los caminos de Dios contradicen el razonamiento humano. La Biblia dice que los que están en el Espíritu, los que han nacido de Dios, ya no están bajo la ley. Y por eso es que la Biblia enseña que si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La mente natural no puede percibir esto. Y por eso es que la gente, mire, usted no sabe cuánta gente viene donde mí a decirme: pastor, es que usted tiene que decirle esto a la gente, tienes que enseñarle esto, tienes que hablar de esto, pastor, porque si usted no habla de esto. Y si yo me dejo llevar por la gente, yo estoy aquí al frente todos los domingos predicando y tratando de decirle a usted: camine así, hable así, piense así, obre así, compórtese así, alabe a Dios así. Y si yo me doy al por ustedes, todos los domingos me paro aquí a decirle a su nombre: gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están en victoria? Y estoy todo el tiempo aquí, en vez de ser un predicador de la palabra de Dios, me convierto en un cheerleader. La Biblia dice que las promesas de Dios quedan sin efecto para los que están bajo la ley. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Romanos 4:14. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:21. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4:16. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Lo que la religión basada en reglas no entiende es que somos una nueva creación, nacidos de Dios, siempre en Cristo. Y tenemos una nueva naturaleza que no puede pecar. Cuando usted ha aceptado a Cristo como Salvador y Él vive en usted y Él reina en usted, pecar para usted es una carga. Pecar para usted es una ofensa. Lo pongo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes, cuando no tenían a Cristo, ustedes hablaban grosero, hablaban malo y no lo pensaban dos veces? Ahora, cuando usted permite que la carne se enseñoree, se le sale una mala palabra y usted está toda la semana sintiéndose culpable por esa mala palabra que usted dijo. ¿Sabe por qué? Porque ya la semilla, la raíz del pecado no está en usted. Y es contrario a su naturaleza. Antes su naturaleza era hablar malo. Su naturaleza era mentir. Su naturaleza era el desenfreno. Ahora en Cristo Jesús su vida tiene balance. Ahora su vida en Cristo Jesús tiene dirección. Ahora su vida en Cristo Jesús tiene principios. Nuestra carne puede pecar, pero nuestro espíritu no. Y por eso, según la Biblia, la ley fortalece a la carne. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para su muerte. Porque las reglas, la ley, las dogmas, lo que hace es alimentar la carne. Pero el Espíritu
operando en nosotros. Ahora tú no puedes ir a ese lugar donde ibas antes. Ahora tú no puedes vivir en ese lugar donde vivías antes. Ahora no puedes habitar en ese lugar donde habitabas antes, porque hay una palabra que está dentro de ti que ha cobrado vida. Hay una naturaleza dentro de ti que ha cobrado autoridad sobre eso que antes te gobernaba. Y ese es el mejor camino, andar en luz. Y observa la sencillez de la enseñanza de Jesús. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, quiero decirle esto y que esto le bendiga. El pecado es de las tinieblas. La justicia es de la luz. Los que pelean con la sombra es porque no hay luz en ellos. Porque una vez la luz se enciende, la sombra desaparece. Si tú andas en luz, no hay sombra que te gobierne. Si tú andas en luz, no hay sombra que te azota. Si tú andas en luz, no hay sombra que te paraliza. Porque pueden haber áreas de tu vida. Pueden haber áreas de tu vida que Dios está trabajando en ellas. Pero mira lo que acabo de decir. Dios está trabajando en ellas. Y no hay paz en ti mientras opera en eso que Dios está trabajando en ello. El pecado es simplemente las sombras que se esconden en áreas donde la luz está ausente. De hecho, la oscuridad es solo la ausencia de luz. Y la oscuridad no tiene poder. Es la ausencia de poder, así como el frío es la ausencia de calor. Y si hay una área en tu vida donde el enemigo ha tratado de operar y quiere operar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enciende la luz. Todavía se te zafa una mala palabra, enciende la luz. Todavía hay unos deseos en ti que no has sujetado, enciende la luz. Todavía hay pensamientos que quieren gobernarte, enciende la luz y deja que la luz eche fuera todo aquello que quiere gobernarte y alejarte de Cristo. Dale un aplauso a Dios. Alabado sea Dios, gloria a Jesús. El esfuerzo religioso de la ley son meros actos de luchar con sombras. Incluso el boxeador de sombra más experimentado no puede derrotar a una sola sombra. Todo lo que puede hacer es crear más sombras al interponerse en el camino de la luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Y 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sabe por qué vivimos a veces atados a pensamientos, a ideas, a conceptos, a la religión? Porque no hemos permitido que la luz de Cristo, que quiera alumbrar a través de nosotros, penetre esas áreas que nos quieren atar. Corazón, nuestros viejos cantaban esa alabanza: deja penetrar la luz. Que la luz de Cristo sea la que gobierne en ti.
Miren, ninguno de estos actos de luz que iluminan la oscuridad proviene de ti o de tus esfuerzos. Dios te llamó de la oscuridad a la luz de Cristo. Y cuando respondiste a su invitación, tu vida cambió. Y ahora por eso es que ya no hayas placer en las cosas que hallabas placer antes. Ahora ya no hayas descanso en las cosas que hallabas descanso antes. Antes tu mayor satisfacción eran los logros de la carne. Ahora tu mayor tribulación son las obras de la carne. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que antes tu mayor satisfacción era cuando te salías con las tuyas? Antes tu mayor satisfacción era cuando tomabas de tonto a alguien. Antes tu mayor satisfacción era cuántas conquistas tenías. Antes tu mayor satisfacción era cuánto placer tú obtenías. Ahora que tienes a Cristo, cuando quieres andar en esa dimensión, es tu mayor depresión. ¿Cierto o falso? A mí me decían mis amigos, yo fui criado en la iglesia. Y mis amigos me decían, no nos gusta estar contigo, porque cuando tú te embollas, te pones a predicar. Y la realidad era esta: terminaba el fin del día llorando. Terminaba el fin del día llorando. ¿Sabe por qué? Porque había una palabra que había sido sembrada en mí desde niño. Desde niño había una verdad que reinaba en mi corazón. ¿Será por eso que la Biblia dice: huye el impío sin que nadie le persiga? Porque hay una verdad que es más grande que tu pecado. Hay una verdad que es más grande que tu humanidad. Hay una verdad que es más grande que tu desgracia. Y es el poder de Cristo que quiere que tú lo sueltes, que tú lo desates, para que te lleve a la victoria y te lleve a vivir la vida de santidad a la cual Él te llamó. Los fracasos y las debilidades siempre van a permanecer en las sombras. Y puedes tomar la escoba de la religión y barrer la oscuridad hasta que te canses de intentarlo, pero no lograrás nada. Pero cuando Cristo, aleluya, pero cuando Cristo empieza a operar a través de ti y empieza a moverse a través de ti, ahora aquello que un día te gobernaba no tiene dominio en ti. Mire, si alguien me hubiera dicho que lo que Dios realmente quería era que yo confiara en Él con mi pecado, y que mi pecado no era lo que me estaba alejando de Dios, mi incredulidad en su gracia amorosa estaba haciendo que me alejara de Él. Porque por mucho tiempo yo pensé que era lo que yo podía hacer, que era lo que yo tenía que. ¿Sabe cuántos ayunos yo desperdicié? ¿Sabe cuántas lágrimas yo boté? Que lo que tenía que hacer era mirar al cielo y darle gracias a Él y confiar en Él y creerle a Él para la obra que Él había comenzado en mí. Tú no estás en derrota, tú estás en negación, iglesia. Repito, tú no estás en derrota, tú estás en negación, iglesia. Porque la derrota es para los que no están en Cristo Jesús.
El problema es que estás peleando con sombras de las cuales hace tiempo Dios te libró. Empieza a andar en la verdad de Cristo, que te dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nunca tendrás paz en el pecado. No podrás descansar en el pecado. No vas a encontrar satisfacción en el pecado. Y si esa es la verdad, entonces ¿por qué insistimos en abrazar el pecado y usar como excusa es que somos humanos y que siempre vamos a estar de esa manera y que nunca vamos a poder vencerlo? La única razón por la que la gente vive en pecado y vive atado al pecado es porque no ha abrazado la magnitud de la luz que viene de Cristo Jesús. Yo te inspiro, iglesia, yo te motivo, iglesia, que abraces la verdad y el poder de Dios que habita en ti y lo desates para que ahora puedas creerle a Dios. Comienza con confiarle a Dios las áreas más oscuras de tu vida y luego deja que Él sea el que expulse de ti aquellas áreas que no te bendicen. Pero todo comienza tú creyéndole a Dios, creyendo que Dios puede y que Él lo hace. El secreto de vivir la vida cristiana no es vencer el pecado ni hacer obras justas. El secreto de la vida es conocer a Cristo. Jesús afirmó que la vida se encuentra en conocerlo a Él. Date a la tarea de conocer tu fe. Date a la tarea de conocer más la palabra. Date a la tarea de madurar en tu vida cristiana. Para que ahora, mientras maduras, mientras creces, mientras conoces tu fe, tú puedes identificar aquellas áreas de tu vida que te bendicen. Mire cómo dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese era el deseo de Cristo, que conocieran al Padre. Ese era el deseo de Cristo, que se acercaran al Padre. Y ese es el deseo del Espíritu Santo en este momento. Que conozcas a aquel que te amó. Que conozca a aquel que te ama. Que conozcas a aquel que vive dentro de ti. Y cuando te encuentres luchando con sombras, enciendas la luz. Cuando te halles luchando con sombras, enciendes la luz. Porque nadie va a ganar y va a vencer peleando con sombras. Tú puedes pelear con sombras toda tu vida y hacerte de ideas que eres la última Coca-Cola. Pero ¿qué va a suceder? Te vas a entrar al ring del escenario y vas a darte cuenta que lo que has hecho es desperdiciar el tiempo. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? ¿Cuántos saben que Cristo reina en sus vidas? Pues entonces empieza a conocerlo. Y este año 2025 tenemos un desafío: a conocer al santo y nosotros ser santos. ¿Cómo conocemos al santo? Conociendo la palabra. ¿Y cómo nosotros somos santos? Conociéndolo a Él, conectándonos a Él y dejando que Él sea el que opere
a través de nosotros. Yo le invito a estar de pie. Tratar de eliminar el pecado por tus propias fuerzas tratar de ser santo por tus propios esfuerzos es una batalla inútil. Porque siempre te vas a encontrar que vas a fallar. Crecer, madurar, conocerlo a Él y aprender a vivir creyendo en Dios, creyendo en su palabra y confiando en Él, que Él es el que va a obrar en ti. O tú vas a ver tu vida siendo transformada, vas a ver tu vida cambiada. Hoy hay tantas cosas que yo vivo que yo pensaba que eran cosas de loco. Hoy hay tantas cosas que yo vivo que yo pensaba que iba a ser imposible. Yo pensaba que yo nunca iba a poder levantar las manos y alabar a Dios. Y hoy levanto mis dos manos. Yo pensaba que decir aleluya en voz alta. Yo pensaba que andar con mi Biblia de la mano. Yo pensaba que llorar por ninguna razón aparente era cosa de loco. Yo pensaba que sujetarme a la voz de alguien iba a ser imposible. Yo me acuerdo la primera vez que mi pastor me confrontó y me regañó. Él me dijo: te callas y te acuestas. Tan sencillo como eso. Me dice: te callas y te acuestas a dormir. Y yo lo miré y yo dije: este tipo está loco. Él me habla como si él me mandara. ¿Sabe qué pasó? Me callé y me acosté. Yo me acuerdo la primera vez que un hermano en la iglesia me provocó y me sentí avergonzado por la provocación. Y yo le dije: te espero afuera. Y me salí del culto a esperarlo afuera. Y el pastor mío salió. Me dice: ¿qué tú pretendes? Y yo: no, pastor, usted no se preocupe, esto es problema mío. Te metes para adentro, te arrodillas en el altar, le pides perdón a Dios y tú no te atrevas. Pero pastor, tú no te atrevas. ¿Sabe qué yo hice? Me metí para adentro, me arrodillé en el altar y yo miraba al hermanito de lejito con ganas de meterle mano, pero yo no me atrevía. Y usted dice: ¿qué fue lo que pasó, pastor? La obra de Cristo. La obra de Cristo. Porque ahora que Cristo reina en ti, las cosas que tú hacías ya no las hace más. Y si las hace, no tienes paz. No tienes paz. No tienes paz. Porque solamente la obra de Cristo es la que te trae paz. Deja de pelear con sombras. Deja de boxear con sombras. Enciende la luz
Y cada vez que tu carne, cada vez que tu mente, cada vez que tu naturaleza quiera ir a ese lugar de oscuridad, ve a la palabra y enciende la luz. Y deja que la luz de Cristo sea la que alumbre tu camino.